Es martes y llega el episodio 7 de la temporada 2, en el que hablaremos de venderse bien como influencer, además de las secciones semanales de Viral, Tweet, Superlike y, como no, las preguntas de los oyentes, donde hablaremos de la actualización de Instagram, donde ya nos permite programar publicaciones en 2022, aleluya. Definiremos la palabra reporte, hablaremos de las campañas takeover y los oyentes nos preguntan si es interesante o no contactar a los influencers o es mejor quedarse a la espera. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Comenzamos con el viral de la semana. ¿De qué se habla estos días alrededor del marketing, las redes sociales y los influencers? Quédate, como diría la canción viral de este año, que comenzamos. Se anunciaba unos días atrás una nueva actualización de Instagram en la que por fin se podía programar dentro de la misma aplicación publicaciones para publicaciones y reels para un plazo máximo, creo que eran de 75 días. Una noticia que sinceramente tampoco vengo a comentar aquí, porque lo que más viral me parece la noticia es que esta noticia se haya producido en noviembre de 2022. Recuerdo ya estar utilizando Hootsuite en 2015, 2014 incluso, para ya programar publicaciones, y resulta que Instagram hasta 2022 no se ha molestado en por fin incluirlo dentro de su plataforma. Esto es un poco una crítica a Instagram, que por eso el otro día en el viral hablábamos de Twitter precisamente y de que puede ser un soplo de aire fresco al sector, que venga alguien que de verdad tiene ganas de pivotar rápido y de implementar cosas, porque Instagram sigue demostrando cómo no escucha a los usuarios realmente, sino que intenta un poco trampear para seguir teniendo el éxito, pero no escucha lo que demandan los usuarios, porque esto era algo que se lleva demandando por parte de cualquier profesional del marketing desde hace siglos, por la comodidad, por no vivir constantemente enganchado a las redes sociales, y sigue así, igual que se le sigue pidiendo una aplicación nativa para iPad, que es es un dispositivo que hay millones en el mundo y que sería interesante, y no creo que les cueste tanto sacar una aplicación nativa para iPad, y ellos siguen diciendo que no es útil, que no la usa lo suficiente número de gente, igual que les pedimos otras miles de cosas, igual que nos quitaron otras que nos gustaban, y sigue así. Es un poco la crítica a eso, a cómo Instagram ya se comporta como un dinosaurio y su capacidad de moverse es bastante lenta. Incluso lo hemos visto ahora con Virreal, como TikTok se adaptó rapidísimo y Instagram todavía sí había implantado algo en no sé qué zona del mundo, pero sigue yendo muy lenta. Si estamos ante el ocaso o no, lo iremos viendo, pero es verdad que con noticias como esta, las cosas precisamente no huelen bien. Me parece una aplicación muy útil, me parece una plataforma que siempre me ha maravillado desde que salió, pese a sus defectos, pero la verdad que echo de menos en cosas como estas otra política, otra forma de hacer las cosas. Y nada, vosotros decidme qué pensáis, si os parece útil, si ya realmente en 2022 os da igual ya que lo saquen, si usabais este tipo de plataformas alternativas para programar publicaciones, o en general qué opináis de Instagram y de esta, digamos, escucha bastante poco activa de los usuarios, o por lo menos escucha activa pero con cero cambios, o que no parece que haya cambios después de esa escucha. Contadme y bueno, lo comentamos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de venderse bien como influencer. A menudo lo he visto en muchos mensajes que me han llegado a diferentes
proyectos que he tenido y marcas, te escriben muchos influencers prometiéndote seguidores, prometiéndote ventas, etcétera, etcétera. Incluso muchas veces estos mismos, cuando los números no les acompañan, pues por una publicación que no funciona, un cambio en el algoritmo o simple, bueno, sobredimensionamiento de la colaboración, pues se decepcionan, se avergüenzan, desaparecen o no te quieren pasar las estadísticas o te piden perdón, etcétera, etcétera. Y este mismo error, cuando la marca, pues digamos, es un poco, pues bueno, está empezando o es un poco más amateur o se está iniciando dentro del sector, pues puede llegar a enfadarse, reprochar cosas, discutir, pedir la devolución del feed, del producto, etcétera, etcétera. He visto, la verdad, que cosas bastante vergonzosas, digamos. Entonces, ¿por qué creo que ocurre todo esto? Pues esto todo ocurre por venderse mal como influencer. Al final, tú cuando escribes una marca, si la contactas tú para hacer una colaboración, porque estás interesado en colaborar con ellos, pues bueno, porque te gusta su producto, porque te encantaría, bueno, pues sumarlo a tu currículum, digamos, tú tienes que tener claro qué le vas a aportar, tener claro ese discurso, tenerlo claro en tu cabeza y así, pues digamos, este tipo de situaciones como las que os he mencionado anteriormente, pues no se tienen por qué producir. Entonces, ¿qué aportas tú como influencer? Voy a ordenar, digamos, esto de menor a mayor. Vamos a ordenarlo de menor a mayor para tener claro qué es lo que menos aportas y lo que más aportas. Lo que menos aportas, para mi gusto, son ventas, visitantes, como lo quieras llamar. Es decir, esto depende mucho de la otra parte. Al final, ya sea que tú anuncies un producto, que anuncies un restaurante, que lo que sea, las ventas o los visitantes dependerán de tanto de ese producto, de lo atractivo que sea, digamos, de que tenga sentido dentro del mercado, de su precio, de que cuando, pues, igual alguno de tus seguidores quiera entrar dentro de su web para comprarlo, porque, oye, ha visto tu publicación o tu vídeo o lo que sea y de verdad le ha convencido o le parece interesante, como mínimo está dudando, pues igual entra en esa web y la web va lenta o no da la suficiente información o no habla bien de la política de devoluciones o no queda claro el plazo de entrega y abandona y ya no es culpa tuya. O un restaurante, por ejemplo, pues puede depender mucho de que le llames, de que no tenga mesas a corto plazo y entonces diga, bueno, pues ya lo dejo para más adelante y pues se le acabe olvidando, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que no dependen de ti. La siguiente, que creo que es la segunda que menos puede aportar un influencer, son seguidores. Al final, cada vez como usuarios nos cuesta más seguir a nuevas marcas y buscamos realmente cuentas de marcas que nos aporten valor. Entonces voy a poner un ejemplo. Imagínate que haces una colaboración con la típica marca que todavía a sus redes sociales lo que sigue subiendo son, pues, fotos de producto. Pues quizás entres en la cuenta, la veas y digas, no me apetece seguirlos porque solo enseñan producto y no me apetece. Ya tengo el feed lleno de producto y no quiero que parezca un escaparate, digamos. Sin embargo, imagínate que haces una colaboración, voy a poner un ejemplo de una marca que me parece que, bueno, hace bastante bien las redes sociales, que es Plátano Melón. Pues entras en ese perfil y ves que hablan de sexualidad, que hacen vídeos explicativos, que el contenido es fresco, es innovador, es distinto, pues igual les das el follow. Por tanto, no depende solo del influencer que la marca gane seguidores, sino también de cómo ellos están trabajando las redes. Tercera, que creo que es la que menos importancia tiene dentro de una colaboración, el alcance y las impresiones. Ya que esto al final depende de tres partes. Primero, del contenido acordado, que aquí, pues, si te dan más libertad, pues puede ser más responsabilidad tuya, pero si te dan menos libertad o te lo acotan más, pues influirá más o tendrá más responsabilidad la persona que ha acotado esto. Por otro lado está la red social que puede, pues, por determinadas circunstancias, invisibilizar más el contenido. O yo he visto campañas que se han quedado en nada porque justo ese día se cayó la red social durante 4 horas. Puede parecer una tontería, pero puede ocurrir.
Entonces, estas tres partes, que son tú, el responsable de la colaboración y la plataforma, se reparten digamos, la responsabilidad del alcance y las impresiones. Por tanto, evidentemente, cuando repartes esa responsabilidad con otras dos partes, para nada se te puede, digamos, achacar como un aporte de los más valiosos que digamos que tú tienes. Ahora vamos ya a los que yo creo que ya son los que empiezan a ser importantes, que son estos eran los tres últimos, vamos a los tres primeros, digamos, al podium. Estos ya sí creo realmente que ya empiezan a ser valores de verdad importantes o destacables. Por un lado es el contenido, ya sea fotos, vídeos cortos, contenido escrito, lo que sea. Aquí sí que si el contenido tiene un nivel profesional y está bien trabajado, ya empieza a ser uno de los valores que tú aportas. Y aquí es muy importante pues que cuando la marca va a colaborar contigo vea que el contenido que tú subes normalmente, ya sea personal, ya sea otras colaboraciones, tiene un nivel alto, un nivel, digamos, profesional. Digamos, la segunda cosa más importante que creo que valoras es reputación, prestigio de marca, branding. Al final, si eres un buen influencer, digamos que tu público ya entiende que no colaboras con cualquiera. Eres transparente en redes e intentas cuidar a tu audiencia y normalmente pues realizas solo colaboraciones de las que te sientes seguro, de las que te sientes, digamos, orgulloso o que crees que le van a aportar a tu público. Por tanto, eso sí se lo vas a aportar a la marca. Sí le vas a aportar esa reputación y ese prestigio que tú tienes y digamos que se lo vas a traspasar a la marca. Y esto es bastante importante porque es uno de los intangibles más importantes y que más debes valorar y que, digamos, vender más caro. O sea, es que esto es muy importante. La más importante. Vamos a la última y a la más importante. Digamos que como compradores cada vez tenemos más reticencias a comprar por internet en páginas, vamos a decir entre comillas, más desconocidas. Al final nos salimos de Amazon, Inditex, Shein, AliExpress, etcétera, etcétera. Bueno, AliExpress la añado ahora porque, bueno, digamos que con los años ha ganado esa confianza. Al principio no era una página muy valorada o digamos que se dudaba muchas veces bueno, de su fiabilidad, incluso por el conocido meme. Pero digamos que un influencer cuando habla de un nuevo e-commerce por poner un ejemplo, ahora sí nos vamos al e-commerce, o incluso si habla de un restaurante que saliendo de las conocidas cadenas o de los más conocidos de cada ciudad, pues esa visibilidad y esa credibilidad que le aporta es muy importante, porque al final lo que aporta es el influencer es como darle un salto de calidad o mucha más visibilidad digamos, al anunciante y le permite a los seguidores como despejar dudas de, pues ya les queda claro que el producto llega, que llega bien, que entiende que llegan los plazos, todas estas cosas, digamos que coge más confianza. Puede llegar a seguir dudando, pero ya sobresupone que en principio todas estas dudas le quedan como más despejadas. Es decir, la marca gana muchísima más credibilidad y muchísima más visibilidad de estar en la mente del usuario para realizar, pues, cuando tenga que realizar una compra o tenga una necesidad de ese producto o ese servicio, ya lo va a tener en la mente. Entonces, quiero que quede claro que eso es el orden de lo que tú aportas como influencer. Entonces, lo que decía al principio del episodio, si prometes ventas, visitantes incluso en la web, pues, que las webs se pueden caer, porque no puedan abarcar los visitantes incluso que les mandes. No es la primera vez que alguien manda tantos visitantes a una web, porque de verdad es un influencer con gran poder de influencia sobre su audiencia y la web se cae. Por tanto, ¿qué sentido tendría esto? Seguidores, alcance, impresiones, son cosas que son tan poco controlables solo por tu parte que prometerlas sería descabellado por tu parte e incluso arriesgado, porque al final te expones a que te analicen en torno a ellas y que si fallan
parezca tu responsabilidad cuando para nada lo es. Sin embargo, el contenido, tu reputación, tu prestigio, la visibilidad y la credibilidad que tú aportas, eso al final es algo que te llevas trabajando desde tus inicios. Y si de verdad eres un buen influencer o un influencer, digamos, profesional e importante dentro de tu sector o importante para tu audiencia, pues al final estos son tus mayores valores. Y luego, por último y no menos importante, creo que hay unos extras que a veces se nos olvida, digamos, proporcionar como influencers a las marcas o a los servicios y que pueden llevar a hacer una colaboración que ha salido medianamente bien de 6 o 7 al 9 o al 10. Solo me refiero a ojos de la marca. La primera cosa que puedes aportar es feedback. Al final, ya sea con el producto, ya sea si es un restaurante porque has ido al restaurante, lo que sea, tú al final has consumido el producto o el servicio y tienes una opinión al respecto. Entonces, además de que tienes la ventaja de que tienes, digamos, línea directa con los responsables del servicio, no quizás con el, como por ejemplo cuando va un usuario normal a un restaurante, que al final pues solo puedo hablar con el camarero, pues al final este contacto te permite darle un feedback de valor. Y además, como tampoco normalmente eres un simple usuario, sino que has probado unos productos de la competencia, etcétera, etcétera, al final tu feedback es muy valioso. Por tanto, muchas veces se nos olvida darlo. O incluso damos un feedback, digamos, genérico y en el que todo está muy bien, genial, muchas gracias, increíble, me encanta, pero no damos más allá de esto. Y al final la marca le puede ser muy interesante porque cualquier tontería o cualquier detalle en el que nos fijemos y que les podamos ayudar, pues va a ser oro, digamos, para ellos. Y bueno, evidentemente normalmente no deberíamos colaborar con productos que no consumimos, pero aun en el caso de que es un producto que no consumimos, es que vamos al de que es la primera vez que lo probamos, por tanto, es también el feedback de un usuario que lo prueba por primera vez, ya sea, por ejemplo, en otros programas hablábamos de colaborar, de influencers que colaboran con productos, servicios fuera de su campo, pues al final probar algo que está totalmente fuera de tu campo, por poner un ejemplo, pues yo qué sé, probar el CrossFit cuando para nada está dentro de tu vida, porque igual no llevas una vida atractiva o porque nunca has probado ese deporte, pues al final puedes proporcionarle una opinión de ese servicio de usuario que nunca lo ha probado y bueno, al final es también valorable porque todo el mundo tiene que empezar por primera vez con el CrossFit y como eso, pues con cualquier producto, con cualquier servicio. Luego, otra cosa que podemos aportar muy importante son digamos, los valores. Al final, si el influencer ha tenido un buen trabajo detrás, él tiene unos valores intrínsecos y que su audiencia conoce. Por tanto, cuando colaboras con una marca, esos valores se transmiten. Por poner un ejemplo muy sencillo, vale que ahora ha habido muchísimas polémicas, etcétera, etcétera, pero en su día Carlos Ríos, el influencer de comida sana, real food, etcétera, etcétera, tenía unos valores muy claros que eran, pues uno de ellos era eso, que solo comía comida real food, etcétera, etcétera. Por tanto, para cualquier marca, colaborar con Carlos Ríos significaba, a ojos de todos sus seguidores, posicionarse como comida real, posicionarse como comida sana. Por tanto, era muy importante para él, evidentemente supongo y tengo clarísimo que lo hacía, transmitirle a cualquier marca que uno de sus intangibles o uno de sus valores para venderse como influencer para esa marca era que solo por colaborar con él la marca ya se posicionaba como lo que os digo, como una marca real fooding, digamos, para el usuario. Pasaba, digamos, al ojo de todos sus seguidores, pasaba directamente el examen, igual literalmente ya no necesitaban ni leer los ingredientes. Ya la veían y automáticamente la posicionaban como comida sana. Y por último, al final, ¿qué más podemos aportar? Relaciones. Es decir, si tú estableces una relación cercana con esta marca, pues es mucho más fácil para nuevas acciones, para si hacen un evento, poder acudir, para si lanzan nuevos productos, pues estar ahí y que se apoyen en ti. Pues relaciones dentro del ámbito de la plataforma. Es decir, seguirlos, darles alguna vez like, comentar,
todas estas cosas no parecen una tontería, pero a ojos de la marca pueden ser muy interesantes e incluso son un intangible que podemos partir. Al final, normalmente, cuando entramos en Instagram, vemos los comentarios de la gente a la que seguimos. Por tanto, si vemos comentarios de un influencer que seguimos en un post de una marca, pues nos va a dar un sentimiento de interés, de cercanía, de curiosidad. Bueno, va a ser otro intangible que no cuesta nada aportar, pero que puede ser muy interesante. Y además, esto nos va a acercar a otras nuevas marcas. Y por último, y no menos importante, y saliendo ya de todo esto, esto es la forma de venderte bien como influencer para las marcas, pero por supuesto nunca hay que olvidar a tu audiencia. Al final, si tu audiencia se cae todo, digamos, el tinglado. Fuera bromas. Entonces, colaborar siempre con marcas que sepas que pueden aportar a tu audiencia, que son interesantes para ella y que los resultados van a ser buenos gracias a esto. Porque si colaboramos solo por conseguir ese producto o por el fee, pues podemos hacer colaboraciones que no sean interesantes para nuestra audiencia simplemente por querer saltarnos esto digamos a la torera, y entonces todo lo que hemos escrito anteriormente se cae por tierra. Entonces eso es lo más importante. Pero lo dicho, si no quieres tener problemas con marcas, si quieres hacer muchísimas colaboraciones, si quieres que, digamos, en el mundillo se hable bien de ti como influencer, si quieres que las marcas quieran repetir, véndete bien como influencer. No prometas las cosas más difíciles o las cosas que más se salen de tu control y vende lo que de verdad está dentro de tu control y más puedes aportar, digamos. Y nada, me gustaría saber qué pensáis y lo dicho, como siempre estamos en contacto en el mail, os lo repito, siempre os lo repito 1000 veces durante el programa, lo tenéis en el texto, pero hola@marketinginfluencers.com y ahí comentamos lo que queráis. Pasamos a Tweet. Saca boli y libreta o abre tu aplicación de notas, que comienza la sección de nuestro diccionario de influencer marketing, donde semana a semana te resumiré en máximo 140 caracteres algunos de los términos más importantes dentro del sector, y luego profundizaremos un poco más en cada uno de ellos. Hoy vamos a describir o dar la definición de la palabra reporte, evidentemente aplicado al marketing de influencer. Y por supuesto, en la extensión de un tweet. El reporte dentro del marketing de influencers es el documento que envía el influencer a la marca con todas las estadísticas de la acción. Para que nos hagamos una idea, si tú realizas una campaña con una marca de 3 stories y una publicación, pues una vez pasa, pues en las stories serían 24 horas, pero en la publicación se le suele dar 3, 4, 5 días. Una vez pasa ese tiempo, 5 días, harías capturas de todas las estadísticas que te dan las stories y las estadísticas que te da la publicación. Se suele poner un poco más bonito en un documento PDF y se le envía a la marca. Ahora bien, mi consejo. Esto es el 5, esto es el mínimo que se ha de hacer. ¿Qué os propongo yo? Si queréis identificaros, si queréis destacar por encima de una marca, incluso si los números pues no os parece que hayan sido todo lo buenos que sean, o incluso si os lo parecen, porque nunca viene de mal destacar, pero sobre todo si no os lo parecen, ¿qué incluiría yo también o qué suelo intentar yo incluir también? Si por ejemplo habéis recibido mensajes privados de diferentes seguidores, pues haciéndonos preguntas por el producto o algún comentario sobre el mismo, etcétera, etcétera, yo les enviaría no capturas de eso, sobre todo también por la privacidad de estos usuarios, pero un pequeño documento de texto en el que destacara, pues mira, me han preguntado por esto, la mayoría tenían dudas sobre lo otro, o me han dicho que la web le pasa esto al entrar, o un usuario me ha dicho que os compró anteriormente y le dio este problema, lo que sea. Cosas que al final a la marca le pueden parecer útiles porque al final es un poco pues un poco el termómetro de cómo piensa el usuario o qué dudas le genera su marca o qué opinión tiene al respecto de ella o cosas que pueden estar fallando, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y segundo, si habéis vosotros utilizado el producto o, o su servicio o habéis ido a su restaurante, en el caso de que sea una colaboración en un restaurante, una pequeña opinión personal con cosas a mejorar, con cosas que funcionan muy bien, con contras, etcétera, etcétera, en el que vosotros también intentéis aportar desde vuestra, digamos, opinión
ya un poco más técnica, porque al final si estáis colaborando con una marca es porque entra dentro de vuestro sector, por tanto conocéis bien vuestro sector, incluso habéis colaborado con otras marcas, pues bueno, que le pueda aportar a la marca un buen feedback, digamos. Eso sería el extra que yo añadiría a un reporte clásico y que pueda la marca ignorar más los números o aportarle algo más por encima de los números, que al final pues son solo números. Que están muy bien, son muy interesantes para la misma, para saber el éxito de la campaña, pero hay otros intangibles que podéis aportar que pueden a la marca pues haceros destacar frente a ella. O incluso si estamos desde la perspectiva de una marca, pues os puede ayudar mucho si un influencer os da esos datos. Y nada, eso es lo que pienso. Me gustaría que me contarais cómo vosotros soléis enviar los reportes, si alguna vez habéis hecho esto o qué opináis simplemente al respecto. Otro super like, una semana más. Aplicaciones, webs, perfiles de influencers, de creadores de contenido, una película, series, libros. Cada semana una recomendación intentando aportar valor en tu carrera profesional o en tu vida en general. Hoy quería cambiar un poco el super like porque en vez de una recomendación, digamos que es una casi no recomendación. Hoy quería hablar de las campañas takeover. Estas campañas, como su propio nombre indica, eran unas campañas en las que una determinada marca, vamos a poner un ejemplo, Zara, le daba el acceso a un influencer a sus redes sociales durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, vamos a poner un ejemplo, Aitana. Aitana llevaba las redes sociales de Zara durante un día entero o durante una semana, bueno, lo que fuera. Estas campañas tuvieron bastante éxito, fueron bastante repetidas, porque al final ya sabéis cómo va un poco esto del marketing, cuando lo empieza a hacer una marca todas van detrás y prueban. Bueno, hace 2, 3 años incluso, hace 1, bueno, han tenido diferentes momentos. ¿Por qué me parece mala idea? Primero, porque el primer objetivo, o digamos la primera cosa por la que se hacía, era porque se pensaba, bueno, pues ahora vamos a poner que muchos... Aitana lo va a mencionar en sus redes sociales, entonces muchos seguidores de Aitana, para ver un poco lo que va a hacer Aitana en las redes sociales de Zara, van a empezar a seguir a Zara. Vale, hasta ahí bien, pues aumentar muchos seguidores. Pero claro, a los X días o al día siguiente, cuando Aitana deje esas redes sociales, muchos seguidores te van a dejar de seguir. O peor, no les va a interesar Zara, con lo que van a empezar a ignorar tus contenidos, con lo que te van a perjudicar con el algoritmo. Sí, es verdad que vas a captar muchos seguidores que van a decir, pues mira, Zara está muy bien, me molan estas redes sociales, pues igual compro esto. Pero me parece una forma de hacerlo un poco drástica, sobre todo teniendo en cuenta que una campaña takeover es muy cara, no estamos hablando de una colaboración normal. Para hacer una campaña takeover interesante, que normalmente se tiene que hacer con un perfil grande, porque con un perfil pequeño digamos que no tiene mucho sentido, no va a salir barata. Entonces tienes que tener una gran capacidad de inversión, y una gran capacidad de inversión que igual es preferible gastarse en otro ámbito. Eso lo primero. Y lo segundo, para llevar las redes sociales, pues una persona como Aitana de Zara, digamos que ella las va a llevar a su manera, pero igual no es lo que más favorece a Zara. Al final nadie mejor que cualquier trabajador del departamento de redes sociales de Zara sabe un poco hacia dónde se orienta Zara. Entonces, digamos que la forma de llevarlas o cómo lo va a hacer, en muchas circunstancias digamos que va a ser peor, entre comillas, de cómo lo haría un profesional. Entonces, ¿me parecen interesantes? No mucho. ¿Me parecen caras? Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, que son muy caras, no digo que sean un fracaso total, pero sí que son muy caras, creo que hay formas de rentabilizar ese dinero mejores. Ahora bien, también está claro que muchas de estas marcas a veces tienen dinero ilimitado y, bueno, no ilimitado, pero tienen mucho dinero y, bueno, prueban cosas o hacen cosas un poco solo, incluso por salir en prensa o, digamos, por otros intangibles que nosotros no entendemos. Ahora, para marcas pequeñas, que es un poco hacia donde más se me está orientado este podcast, porque evidentemente no soy yo quien a darle consejos a Zara o a una marca grande.
Para una marca pequeña, eso sí que va a ser muy caro y a la vez creo que el influencer no va a conseguir trasladar a esa marca pequeña el mismo mensaje que trasladaría la marca. Pero vengo a traeros una idea alternativa, que sería, dentro de ese departamento, la persona que lleva las redes muchas veces sí es conocida, no siempre y no en todas las marcas, pero hay otras personas detrás. Pues dejarle las redes a otra de esas personas, a una persona evidentemente que le gusten las redes sociales, que tenga esa, digamos, ese carisma, ese desparpajo para utilizarlas, pues cedérselo a ella durante un día o durante una semana y bueno, pues que aporte su toque distinto, un poco que vayan un poco más locas esas redes durante esos días. Eso sí creo que puede ser interesante para redes y a la vez súper económico, porque estamos hablando de que el coste es cero, es poner a un trabajador durante un cierto periodo de tiempo a hacer otra cosa complementaria o bueno, bajar un poco el ritmo de otras de sus responsabilidades trasladadas a esas o que le cubra precisamente la que está en las redes sociales. Entonces estamos trasladando digamos, una campaña muy cara a una muy barata, por no decir sin coste. Entonces, pues nada, esto es un poco lo que pensaba. Sí que lo que he dicho, no digo que las takeovers sean totalmente inútiles, pero sí que las veo muy condicionadas a demasiadas variables y tampoco creo que hayan sido un éxito total. Como hemos visto, pues no recuerdo últimamente casi ninguna. Pero bueno, decidme vosotros qué os parece, si recordáis alguna campaña takeover que haya salido muy bien o que haya salido muy mal o qué pensáis un poco alrededor del no consejo del día. Como diría un real influencer, venga va, que estoy aburrido en el AVE, contesto 10 y cajita de preguntas en las stories. Fuera bromas, en esta última sección iremos resolviendo algunas preguntas que me enviáis al mail hola@marketingdeinfluencers.com y que por supuesto os he resuelto en privado, pero que comentándolas también por aquí podemos aportar valor a más personas. Me contactaba el otro día una marca de moda, que me decía que recibía decenas de mensajes directos, sobre todo por Instagram, de influencers que querían colaborar con ella. Y me decían si era mejor simplemente ceñirse a estos influencers, evidentemente, seleccionar sobre ellos y decidir con cuál colaborar, o si, digamos, al contrario de esto, esos influencers pues normalmente no eran los más interesantes y si era mejor buscarlos personalmente. Bueno, yo les contestaba que primero lo más importante era de cuánto tiempo disponían y de cuánto presupuesto disponían, porque al final si dispones de poco tiempo y de poco presupuesto, pues te recomendaría hacer un mix. Si dispones de poco tiempo pero tienes bastante presupuesto o tu producto es bastante fácil de regalar, pues me parece igual quizás más interesante, pero al final les indicaba que sobre todo se pararan a pensar en eso, en tiempo, en si de verdad podían destinar un poco más tiempo y seleccionar tanto de esos mensajes que llegaban para primero decidir tras las primeras 100 peticiones y de 100 peticiones nos damos cuenta de que 95 no son perfiles interesantes, pues igual no es el camino. Si tras 100 nos damos cuenta de que es un 50-50, pues sí, igual es el camino. Pero que a la vez, si se puede siempre sacar un tiempo para estar abierto a buscar en las redes sociales un poco influencers que nos encajen a nosotros, pues mejor. Lo mejor siempre va a ser un mixto. Pero sobre todo eso, primero hacer un pequeño estudio de si de verdad lo que te está llegando es interesante, porque yo no lo sé, o sea, no hay, digamos, una respuesta correcta de decir sí, no. Porque es que no lo sé, igual están llegando peticiones de influencers súper interesantes, además, cuando te vienen ellos a ti, normalmente es muchísimo más fácil cerrar el acuerdo, por tanto, perfecto. O si en cambio casi todo lo que les llegaba no era interesante. Eso por un primer lado. Y luego por un segundo lado era lo que os acabo de mencionar. Si de verdad hay un número bastante interesante de estos influencers con los que es interesante colaborar, entonces vamos al paso 2, que sería... Así es mucho más fácil. Quiero decir, cuando tú escribes a influencers muchas veces tardan en contestarte
o no te contestan, no es difícil contactar, etcétera, etcétera. De esta forma es muchísimo más fácil cerrar una colaboración. Incluso es muchísimo más fácil buscar unas condiciones interesantes para ti, porque ha venido él y bueno, pues digamos que tú tienes un poco la fuerza dentro de la negociación. Entonces esa sería la parte 2. Pero en resumen, no hay un sí ni un no claro. Ahora bien, si te contactan muchos influencers, que yo sé que muchas marcas, dependiendo del sector sobre todo, sí que reciben muchas peticiones, aprovéchate de ello. Intenta ver un poco. Primero estúdialo, pero si tienes la suerte de que te llegan muchas y además son de calidad, por supuesto aprovéchate de ello, porque lo que hemos dicho, te va a ahorrar muchísimo trabajo por un lado y segundo te va a permitir, digamos, tener fuerza negociadora. Incluso el influencer va a estar más entusiasmado porque al final es una colaboración en la que él te ha elegido a ti y será porque le interesas. Por tanto, ese es un poco el resumen, pero lo que me pasa en la mayoría de preguntas que me hacéis, que necesito muchos más datos y normalmente no hay una respuesta correcta. Al final es un poco ir viendo y un poco prueba y error, pero en este caso sobre todo lo primero es eso, ver un poco lo que llega, porque sí que es verdad que a mí a veces me han llegado personas que literalmente casi no eran influencers o no eran del sector para nada. Entonces eso lo primero. Pero vamos, espero haberos resuelto un poco si tenéis una marca, cómo digamos actuar. Y bueno, por supuesto, no os recomendaría para nada automatizar este proceso, es decir, que rellenen una base de datos y con esa base de datos vosotros tener un Excel y decidir, digamos, solo con números si sí o si no, porque no, lo que siempre digo, al final se necesita un humano que evalúe cada perfil, aunque sean 5 minutos, pero esos 5 minutos son muy importantes. Tengo bastantes programas y bastantes artículos de cómo analizar a un influencer, así que cualquier cosa podéis consultar mi web y bueno, si no me preguntáis y yo os mando el artículo sin problema. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que os resuelvo cualquier duda y os leo en hola@marketinginfluencers.com. Me hace muchísima ilusión que me escribáis y contesto a todo el mundo. Y por supuesto, pasaros por mi web marketinginfluencers.com, donde encontraréis muchos más contenidos en diferentes formatos. Os dejo todos estos enlaces y alguno más de interés en la descripción. Nada más y hasta la próxima.